مرحبا نودي اكسبريس إذا حابب الفيو حابب واشتراك. Si te gusta el video, dale un like y comparte. Hasta la próxima. Esta es la religión, la mafia rosa, la mafia que se vive dentro del catolicismo, la cual nadie habla y nadie se atreve a hacer documentales y nadie se atreve a hacer series de esta información. Ni Telemundo, ni Televisa, ni Univisión, ni Millennium, porque sufrirían las consecuencias de ser censurados y ya no patrocinarían estos canales si tocan estos temas. Esta es la religión que protege Luis Carlos Reyes. Esta es la religión que Reyes no habla de ella, ni hace ningún comentario ni ningún video de lo que se vive dentro de esta religión. Claro, no le conviene hablar de esto porque es la religión que él practica, la religión que él oculta y la religión que él protege. La mafia rosa que se mueve dentro del catolicismo, la que mueve el mundo. Información que nadie quiere promover, ni nadie quiere señalar, ni nadie se atreve a hablar porque las consecuencias serían fatales. Checa este video. La mafia rosada. Cuando tú dices que hay una mafia rosada, yo te voy a citar unos cuantos pasajes del libro y tú me vas a abundar. Tú dices, hay una política de Don't Ask, Don't Tell, que es la misma que tiene el ejército norteamericano con los homosexuales. No preguntes y no digas. Si tú no dices, yo no pregunto y viceversa. Hay una mafia rosada que protege a la Iglesia Católica y esa mafia se compone por gays, sacerdotes que viven en el closet y que ocupan todos los niveles de la jerarquía eclesiástica. También dice que esta mafia rosada promueve su propia agenda y que suelen ser las mismas personas que muestran tendencias homofóbicas en el público o en el confesionario. Además, los amigos reciben las mejores parroquias, son nombrados monseñores y ascienden a ciertas posiciones. Y hay un obispo que es conocido como la Reina del Sur en una diócesis. Pero wow, para los hermanos católicos que nos están mirando, que aman a su iglesia, esto tiene que ser muy fuerte. Yo la amo también. Sí, yo sé también que tú amo la esa iglesia. A la iglesia, yo no estoy atacando a la iglesia católica, yo creo que estoy diciendo experiencias que yo viví durante casi 25 años discerniendo, preparándome y viviendo el sacerdocio. Esto no es un ataque sin fundamento. Esto es lo que yo viví y lo que vi con estos ojos. Pero nadie se atreve a decir esto. Bueno, es que nadie quiere pasar 8 años en un seminario para vivirlo. Nadie quiere aguantar palo, ¿no? Durante 15 años de aguantar cosas. Y no solamente eso. Esto que yo digo no se aplica a todos los sacerdotes. No, claro. Pero ciertamente se aplica a un grupo de sacerdotes que tienen mucha influencia. Y usted le pregunta a casi cualquier sacerdote, no solamente en Estados Unidos, América Latina, y te dicen, sí, realmente es así. Hay gente que usa la posición y la situación para proteger a otros que están en situaciones similares. Esto ha salido en los... Le voy a decir algo, el padre Alberto no es el único que ha escrito este libro. El padre Daniel Cousins, que fue profesor 40 años en Baltimore, escribe. El padre Richard Sipe, monje que ahora es psiquiatra, habla sobre este tema. Pero Cousins dice que el 60% de los sacerdotes católicos en Estados Unidos son homosexuales. El 60% de los católicos, de los sacerdotes católicos en este país son homosexuales. Lo practiquen o no lo practiquen. Ya hay una gran hipocresía. Eso lo dice el padre Daniel Cousins. Sí, en su libro. Y te voy a decir algo, a mí no me molesta, de hecho, que los sacerdotes sean homosexuales. Lo que me molesta es que por un lado digan, no seminaristas homosexuales, como ha dicho el Papa Benedicto, no sacerdotes homosexuales en la iglesia, cuando él muy bien sabe que hasta en los más altos niveles del Vaticano existen sacerdotes homosexuales. Alberto, es que la Iglesia Católica condena el homosexualismo, como también lo condenan otras iglesias, pero hablemos de la católica. Dicen que es intrínsecamente desordenado. Pero aparte de eso, estamos hablando de la gran hipocresía que demuestran estas palabras. Y tú me estás diciendo que hay un obispo que le dicen la Reina del Sur y que en el seminario había un alto grado de homosexualidad en el que ya tú estuviste y de promiscuidad, y que el rector tenía un amante seminarista, esto está en tu libro, y que el obispo tenía algunos amantes seminaristas. Por favor, estamos hablando de unos niveles de hipocresía espantosos. Y es lo mismo del gobierno norteamericano con el ejército. Don't ask, don't tell. Mientras que no salga y no se diga, no es un escándalo. Déjame darte un ejemplo. Ahí yo digo en uno de los
una pizarra bastante fuerte. Sale el rector un día y mira la pizarra y ve que un joven que habían votado del seminario por una situación de homosexualismo, le dan un alto cargo en la diplomacia vaticana y eventualmente él sigue subiendo. ¿Y cuál fue la reacción del rector? Dice, ¿con qué cardenal se habrá acostado para llegar a esa posición? ¿Cómo? Espera, repítemelo otra vez. ¿Con qué cardenal se habrá acostado para llegar a esa posición? Ese fue el rector del seminario mío, pero yo creo que no conocer esas cosas es no conocer toda la historia. Porque lo que protege la iglesia es este tipo de comportamiento. Pero yo no fíjate estoy lo que diciendo acabas que de eso decir, sea en todas partes. pero escucha lo que es acabas una de decir. realidad. Hay una discriminación por parte de los sacerdotes gays a los sacerdotes que no son gays. Y simplemente tienen no sus viven esas situaciones. Pero tú me estás diciendo entonces que en este momento, en esta ciudad, hay sacerdotes católicos que eran amigos tuyos, que eran amigos, bueno, que eran cercanos porque estaban contigo en el mismo servicio, que tienen amantes hombres. Eso es lo que tú me estás diciendo. Yo no voy a opinar de la vida de más nadie, No, pero no, te no, puedo decir en que general. realmente que eso ha existido siempre desde que el mundo es mundo. Que hay sacerdotes Y que hoy en heterosexuales que viven el celibato, hay sacerdotes homosexuales que viven el celibato y hay quienes de ambas orientaciones no viven el celibato, pero siguen siendo líderes. Te voy a dar un ejemplo. Viene un sacerdote de Colombia con su novia de la mano, párroco de una iglesia grande en Bogotá, y me dice, mire padre, yo soy casado civilmente. Su obispo no sabe que él es un hombre casado, pero él sigue siendo sacerdote católico romano, casado. Pero Alberto, lo que me estás diciendo va completamente en contra de los preceptos de la Biblia, donde lo que tiene que haber es transparencia. Sí. Si yo soy católica y yo considero que la persona que me está dando la misa está siguiendo una serie de preceptos morales y que es célibe, porque eso es lo que dicta la iglesia, entonces si no lo es, ¿me está mintiendo o me equivoco? Chico, se está mintiendo él mismo Ante y a todo, Dios. Yo creo que háblame un poquito más de cuando estos sacerdotes que tú me estás diciendo que algunos de ellos llevan una vida homosexual, le niegan la absolución a los gays, a las lesbianas, que vienen pidiendo algún tipo de sosiego porque se sienten en pecado. esa es una historia que yo cuento en el libro que fue real. Yo estaba en un confesionario un día y me acuerdo que una joven, creo que de buena intención, vino y me dijo, mire padre, yo estoy luchando con esto, esta es mi situación, esta es mi orientación. Yo no la podía ver porque está al otro lado de la pantalla, pero me imagino que era una persona bastante joven. Y me dice, yo me siento mal porque el padre tal me dijo que yo me voy al infierno, que estoy en pecado mortal, porque estoy muy mal, porque esta situación. La gente siempre dice, te voy a decir su versión, no estoy seguro que el padre le dijo eso, pero el padre más o menos le hizo entender a ella que tenía una situación muy grave y que no podía comulgar. Y cuando me preguntó a mí, y le digo, bueno, ¿y qué pasó? ¿Cómo fue que pasó esto? Porque empezó a llorar y eso. Le digo, pero Porque era una ¿quién niña te gay dijo que se esto? sentía lesbiana. Y sí, de repente me dijo el padre tal, y me dio el nombre del padre. Y de verdad, yo no le dije nada a ella. Pero yo por dentro, y lo cuento en el libro, me sentí tan mal porque ese padre tenía reputación de tener su pareja y de estar en otra situación de homosexualismo. Y decía yo, ¿cómo es que la misma gente, siendo homosexual dentro de la iglesia, discriminan tanto a estas personas que vienen buscando ayuda? O sea, Amigo que nos está mirando que los episcopales, la iglesia a la que pertenece Alberto ahora, permite que haya obispos gays, Sí. que haya... bueno, tenemos uno Bueno, ahora que es vamos a ver. abiertamente gay y digo yo, bueno, ok, tienes uno que es abiertamente gay que lo dice, pero aquí tienes decenas de ellos que lo son y están enclosetados, ¿no? Y ahora Así me que vas a ¿cuál es la hablar- diferencia?